En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santísima Virgen María, queremos pedir tu presencia para que junto con el Espíritu Santo puedan disponer nuestro corazón, para que nosotros podamos abrir ese corazón hacia Dios, levantarlo y elevarlo a Él, para que dé frutos la lectura de este Evangelio, para que, como nos lo dice el Señor, podamos ser sencillos, para que la voluntad de Dios se pueda dar en nosotros. Por eso, mamá, queremos pedirte la humildad necesaria en este momento para poder escuchar la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Queremos compartir con ustedes en esta oportunidad la lectura del Evangelio según San Lucas, del capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en esta oportunidad queremos meditar junto con ustedes este pasaje tan bonito en el tiempo de Adviento en el que nos encontramos. Hemos visto que en otras oportunidades el Señor manifiesta sus sentimientos, y hoy puntualmente el Señor nos muestra algo que Él está sintiendo por medio del Espíritu Santo. Y es que el Señor en este pasaje nos muestra tres características. La primera es que Él se llena de gozo, o sea, que Él manifiesta lo que está sintiendo. Porque como conocemos, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y por eso es que Él también siente. Hemos visto en otros pasajes cómo Él expresa sus sentimientos, como cuando tiene hambre después de haber ayunado 40 días, cómo Él llora por su pueblo que se estaba corrompiendo, por Israel, por Jerusalén. Vemos que llora a su amigo querido Lázaro. Y así hemos visto cómo el Señor manifiesta sus emociones. Y en esta oportunidad también nos muestra que, movido por el Espíritu Santo, Él siente gozo, Él siente alegría, Él siente júbilo. Y qué bonito es imaginarse a Jesús sonriendo. Qué lindo es imaginarse a Jesús lleno de alegría. Si para nosotros cuando vemos a una persona que está alegre nos transmite esa alegría, cuanto más este pasaje del Evangelio nos debería transmitir esa alegría, porque el mismo Jesús está diciendo todo esto con gozo, con alegría. Entonces, una de las características de este pasaje es ese: la alegría que trae el Espíritu Santo, el gozo que lo da solamente
la acción del Espíritu Santo. Pues bien, ya hemos visto entonces esa primera característica, que es que el Señor expresa sus sentimientos, y otra de las características de este pasaje es que Él nos dice que te alabo, Padre, te alabo, Padre. Entonces Él alaba a Dios. Alaba a Dios y nos enseña a alabar a Dios. Primero nos enseña a ser agradecidos con Dios. Luego nos enseña a alabar a Dios. Entonces esa alabanza a Dios también es otro de los frutos que nos da el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos alabar a Dios, es porque en nosotros hay una acción del Espíritu Santo. Pero aquí es donde entra otra de las características, la tercera característica de este pasaje, y es la humildad. Porque por medio de la humildad nosotros vamos a poder alabar a Dios. Porque un corazón soberbio no es capaz de alabar a Dios. Un corazón soberbio no es capaz de reconocer a Dios como Padre. Porque aquí mismo Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces el Señor en esta oportunidad nuevamente nos enseña que Dios es Padre. Miren qué bonito. Porque, retomo, primero el Señor es agradecido. Muestra sus emociones, sus sentimientos. Y luego alaba a Dios. Y no solamente lo alaba, sino que nos enseña nuevamente y nos lo recuerda, que Dios es Padre. Que Dios es Padre. Y dentro de esta tercera característica que les mencioné, que es la humildad, el Señor les dice a sus discípulos que felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque el Señor, como dice acá, le da gracias a Dios por haber revelado estas cosas a los sencillos y habérselas ocultado a los soberbios, a aquellos que tienen un corazón enceguecido por el mundo, por sus vanidades, porque eso es lo que tienen en el corazón aquellas personas que no son capaces de ver la voluntad de Dios y de escuchar su palabra. Porque entonces, cuando una persona soberbia, cuando una persona que se llena de muchos conocimientos académicos, de muchos títulos, y se llena del mundo, y de alguna manera, como el Señor dice aquí, a los sabios, aquellos sabios que tienen esa sabiduría adquirida del mundo, esa sabiduría quizá de esos conocimientos académicos, como les decía, se llenan solamente de eso y se preocupan por llenarse de esas cosas, y no se preocupan por adquirir el conocimiento mismo de Jesús, por alcanzar la perfección cristiana, no se preocupan por eso. Simplemente quieren conocer más y más cosas del mundo, más cosas de su trabajo, y se llenan de todas esas cosas y no son capaces de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que los judíos, los fariseos, no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Salvador, porque llenos de su soberbia, llenos de todas esas costumbres, de esa ley tan grande, de esos preceptos que tenían y que solamente se ocupaban de esas cosas, no fueron capaces de entender lo sencillo que Jesús les vino a transmitir. En cambio, los discípulos sí, porque ellos no eran estudiosos, que habían hecho una carrera profesional, sino que eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran personas sencillas, personas de a pie, como se dice, del común. Y estas personas, al no tener todos esos conocimientos en su corazón, tenían un espacio más para tener el conocimiento de Cristo. Por eso es que las personas humildes, y dentro de esta tercera característica que les menciono, la humildad, es capaz de reconocer la voz de Dios, de reconocerlo a Jesús mismo, en el hermano, en el pobre,
Y la humildad es aquella que transforma nuestras vidas, porque ¿de qué nos sirve conocer tantas cosas del mundo, tener tantos títulos, si no somos capaces de conocer al mismo Dios? Si no somos capaces de conocer a Jesús. Entonces, yo me quiero quedar con esas 3 características que se las he compartido para que meditemos junto con la Virgen María, aquella que nos enseña la humildad también, y Jesús, que en otra oportunidad nos dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquella esclava del Señor, aquella que se humilló, aquella que se hizo pequeña, siendo realmente grande por ser la Madre de Dios. Pero Jesús bien lo dijo: aquel que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Y la Virgen María se humilló hasta tal punto que el mismo Dios la coronó en el cielo, la enalteció. Entonces, démosle gracias a Dios por permitirnos meditar en este día su palabra. Y te damos gracias, Jesús, porque has permitido sentir un poco de ese gozo que tú sentiste también. Gracias, Padre, porque has permitido que nosotros podamos entender de alguna manera lo que tú quieres para nuestras vidas. Queremos pedirte que hagas en nosotros un corazón humilde, que solamente busque la verdad, que solamente busque el camino, que solamente busque la vida. Y te pedimos por aquellos, Señor, aquellos que están enceguecidos por el mundo, para que los tomes, Señor, y puedas hacer grandes cosas en ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.